El teléfono de Carmen Vega sonó a las 3:47 de la tarde del martes 15 de marzo de 2023, justo cuando terminaba de cambiar las vendas a la señora Hernández en el Hospital San Rafael de Guadalajara. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. Del otro lado de la línea, la voz dulce pero preocupada de la maestra Patricia la hizo sentir como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Señora Vega, disculpe que la moleste, pero quería confirmarle que Miguel ya se fue con su papá, dijo la maestra con esa tranquilidad que solo tienen las personas que creen que todo está en orden. Llegó hace unos 20 minutos y se llevó al niño. Miguel se veía muy contento de verlo. Carmen sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y por un momento creyó que se le caería el teléfono. La bandeja de instrumental médico que tenía en la otra mano se le resbaló de los dedos, creando un estruendo metálico que resonó por todo el pasillo del hospital. Las enfermeras voltearon a verla con curiosidad, pero Carmen apenas si las notó. «¿Perdón? ¿Qué dijo?», murmuró con la voz quebrada, sintiendo cómo un nudo frío y doloroso se formaba en su estómago. ¿Se llevó a Miguel? ¿Quién? Pues su esposo, señora, el papá de Miguel. Se presentó con la identificación y todo. Miguel lo reconoció inmediatamente y corrió a abrazarlo. «Me dio mucho gusto verlo tan feliz», continuó la maestra Patricia, completamente ajena al horror que se estaba apoderando de Carmen. Hacía tiempo que el niño no sonreía así en clases. El mundo de Carmen se desplomó en ese instante. Un sudor frío brotó de todos los poros de su piel, empapando su uniforme de enfermera. Sus piernas se sintieron como gelatina, y tuvo que apoyarse contra la pared del pasillo para no desplomarse. Los sonidos del hospital, el pitido constante de los monitores, las conversaciones de los médicos, el chirrido de las camillas, se volvieron distantes y distorsionados, como si estuviera escuchando bajo el agua. «Maestra Patricia», logró decir finalmente, con una voz que apenas reconocía como suya. Mi esposo está muerto. Murió hace 3 años, en un accidente automovilístico, el 8 de septiembre del 2020. Usted lo sabe, estuvo en el funeral. Miguel y yo hemos estado solos desde entonces». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen podía escuchar la respiración agitada de la maestra del otro lado de la línea, y después un grito ahogado de horror cuando la realidad golpeó a Patricia Morales como un martillazo. «Dios mío, Dios santo, Carmen, llamo inmediatamente a la policía», gritó la maestra, y Carmen pudo escuchar cómo dejaba caer el teléfono y sus pasos apresurados corriendo por los pasillos de la escuela primaria Benito Juárez. Carmen se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío del hospital, con el teléfono aún pegado a su oreja. Sus compañeras enfermeras se acercaron corriendo, pero ella apenas podía procesarlo. Su mente estaba completamente enfocada en una sola imagen aterradora: su hijo de 7 años, Miguel Ángel Vega, en las manos de un completo desconocido que había logrado convencer a todos de que era su padre muerto. Miguel era todo lo que le quedaba en este mundo. Después de que Ricardo muriera en esa maldita curva de la carretera a Chapala, aplastado por un tráiler que se quedó sin frenos, ella había luchado día y noche para seguir adelante. Trabajaba dobles turnos en el hospital, estudiaba por las noches para obtener su especialización en enfermería de emergencias, y todo con un solo propósito: darle a Miguel la mejor vida posible. El niño había sufrido tanto. Durante meses después del accidente, Miguel preguntaba cuándo regresaría su papá. Carmen recordaba vívidamente esas noches en las que lo encontraba llorando en su cama, abrazando la foto enmarcada de Ricardo que tenía en su mesita de noche. «Mami, ¿por qué papá no viene a contarme cuentos?», preguntaba con esos ojos grandes y húmedos que partían el alma de Carmen en 1000 pedazos. «Carmen, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó la enfermera jefe, María Elena, arrodillándose a su lado con expresión de profunda preocupación. Sus manos expertas le tomaron el pulso automáticamente, notando inmediatamente la taquicardia. Alguien se llevó a Miguel», susurró Carmen, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar sin control. «Se hizo pasar por Ricardo, por su papá muerto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo Miguel no darse cuenta?». La doctora Ramírez, que había escuchado el alboroto, se acercó rápidamente y se puso en cuclillas frente a Carmen. Su rostro mostraba esa expresión seria y determinada que adoptaba en las emergencias más críticas. «Carmen, necesito que te concentres», le dijo con voz firme pero cariñosa. «Vamos a llamar inmediatamente a la policía y vamos a encontrar a Miguel. Pero necesito que me digas todo lo que recuerdes». La maestra mencionó cómo se veía este hombre. ¿Qué dijo exactamente? Carmen cerró los ojos e intentó recordar cada palabra de la conversación telefónica. Su mente de enfermera, entrenada para retener información crítica bajo presión, comenzó a funcionar de nuevo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundamente. Dijo que se presentó con identificación, que Miguel lo reconoció inmediatamente y corrió a abrazarlo, que el niño se veía feliz, repitió mecánicamente, sintiendo cómo cada palabra era como un cuchillo en su corazón. «¿Pero cómo? ¿Cómo pudo Miguel reconocer a un extraño?».
El teléfono sonó de nuevo. Era la maestra Patricia, con la voz completamente quebrada por el pánico. Carmen, ya hablé con la directora, y llamamos a la policía. Vienen en camino, pero necesito decirte algo más. Sollozó por el teléfono. Revisé las cámaras de seguridad con el director. El hombre se parecía mucho a Ricardo. Mucho, Carmen. Mismo color de cabello, misma estatura, hasta la misma forma de caminar. Y llevaba puesta la chamarra de cuero café, que Ricardo siempre usaba. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La chamarra de cuero café de Ricardo. Esa chamarra que ella había donado a la Cruz Roja, 6 meses después del funeral, porque no soportaba verla colgada en el closet. Esa chamarra que olía a su colonia favorita, Hugo Boss, y que Miguel solía abrazar cuando extrañaba especialmente a su papá. ¿Cómo sabía de la chamarra?, murmuró Carmen, sintiendo como un escalofrío recorría toda su columna vertebral. ¿Cómo sabía exactamente qué ponerse para que Miguel no dudara? La doctora Ramírez y María Elena intercambiaron miradas preocupadas. Esto no era un secuestro común. Esto era algo mucho más siniestro, algo planeado meticulosamente por alguien que conocía íntimamente los detalles de su vida familiar. Carmen, ¿hay alguien que pudiera tener acceso a información personal sobre Ricardo y Miguel?, preguntó la doctora. ¿Algún excompañero de trabajo de Ricardo? ¿Algún vecino que los conociera muy bien? ¿Alguien de la familia que pudiera tener alguna obsesión no saludable? Carmen negó con la cabeza, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. Ricardo había sido mecánico en un taller pequeño en la colonia americana. Tenía pocos amigos cercanos, y la mayoría había perdido contacto con ella después del funeral. Su familia vivía en Michoacán, a cientos de kilómetros de distancia. No había nadie, absolutamente nadie, que tuviera motivos para hacer algo así. Tengo que ir a la escuela ahora mismo, dijo Carmen, luchando por ponerse de pie. Sus piernas aún temblaban, pero la adrenalina comenzaba a darle fuerza. Tengo que ver esas cámaras. Tengo que saber quién se llevó a mi hijo. En el trayecto hacia la escuela primaria Benito Juárez, Carmen no podía dejar de pensar en Miguel. Su pequeño hijo de 7 años, con esos rizos rebeldes que había heredado de Ricardo y esa sonrisa traviesa que podía iluminar cualquier habitación. Miguel era un niño sensible, todavía traumatizado por la pérdida de su padre. En terapia psicológica, la doctora López les había explicado que los niños que han perdido a un padre a menudo fantasean con su regreso, especialmente en situaciones de estrés. ¿Había sido por eso? ¿Había Miguel querido tanto que fuera verdad que su papá había regresado, que su mente infantil había bloqueado las inconsistencias? ¿O este depredador había sido tan meticuloso en su preparación que realmente había logrado engañar a un niño que conocía a su padre mejor que nadie? El taxi se detuvo frente a la escuela, y Carmen vio inmediatamente las 3 patrullas estacionadas en la entrada. Los policías habían acordonado el área, y varios padres de familia se habían congregado en la banqueta, susurrando entre ellos con expresiones de shock y preocupación. Carmen reconoció a algunas madres del salón de Miguel, que la miraron con una mezcla de compasión y horror cuando la vieron descender del taxi. «¡Carmen!», gritó la maestra Patricia, corriendo hacia ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, lo siento tanto. No sé cómo pudo pasar esto. Él tenía identificación, Carmen. Una identificación que decía Ricardo Vega, con la foto y todo. Un oficial de policía alto, de unos 40 años, se acercó a ellas. Su placa lo identificaba como el comandante Jiménez, y su expresión era seria pero comprensiva. Señora Vega, soy el comandante Jiménez. Quiero asegurarle que hemos emitido una alerta Amber, inmediatamente. Todas las unidades de la ciudad están buscando a su hijo, pero necesito que me acompañe para revisar las grabaciones de seguridad y que me dé todos los detalles que pueda sobre su difunto esposo y sobre personas que pudieran haber tenido acceso a su información personal. En la oficina de la directora de la escuela, Carmen se encontró frente a un monitor de computadora que mostraría las imágenes más perturbadoras de su vida. El comandante Jiménez había traído a una especialista en análisis de video, la detective Soto, una mujer de mediana edad con una expresión determinada que inspiraba confianza. La directora, la señora Pacheco, había preparado café para todos, pero nadie lo había tocado. El ambiente estaba cargado de tensión y urgencia. Aquí está la secuencia completa, dijo la detective Soto, señalando la pantalla mientras ajustaba los controles. La cámara de la entrada principal capturó todo desde que el sujeto llegó hasta que se fue con el menor. Carmen se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. En la pantalla apareció la imagen en blanco y negro de la entrada de la escuela. Eran las 3:15 de la tarde, según el timestamp en la esquina inferior derecha, y entonces lo vio. Un hombre caminando hacia la escuela con pasos seguros y decididos. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era imposible, pero ahí estaba, la misma estatura de Ricardo, la misma forma de caminar con ese ligero balanceo de hombros que ella había visto miles de veces. El cabello negro con algunas canas en las sienes, exactamente como Ricardo lo tenía antes de morir. Y sí, llevaba puesta la chamarra de cuero café que ella recordaba perfectamente. ¿Es él?, preguntó el comandante Jiménez suavemente. No, susurró Carmen, aunque su voz sonaba insegura incluso para ella misma. No puede ser él. Ricardo está muerto. Yo lo vi en el ataúd. Yo fui a su funeral. Pero, Dios mío, se parece tanto.
La detective Soto adelantó la grabación hasta el momento en que el hombre salía de la escuela. Ahí estaba Miguel, su pequeño hijo, caminando al lado del impostor con una sonrisa radiante en su rostro. El niño incluso había tomado la mano del hombre, algo que rara vez hacía con extraños. Miguel parecía completamente relajado y feliz, como si realmente creyera que estaba con su padre. Observe esto con atención, señora Vega, dijo la detective Soto, retrocediendo la grabación hasta el momento en que Miguel salió de su salón de clases. Mire la reacción del niño cuando ve al sujeto. En la pantalla, Carmen vio a su hijo corriendo hacia el impostor con los brazos abiertos, gritando algo que no se podía escuchar en la grabación silenciosa. El hombre se agachó y abrazó a Miguel, levantándolo del suelo exactamente como Ricardo solía hacer. Era ese movimiento específico, esa forma particular de levantar al niño, girándolo ligeramente hacia la izquierda, lo que hizo que Carmen sintiera náuseas. ¿Cómo supo hacer eso?, murmuró Carmen, llevándose una mano temblorosa a la boca. Esa es exactamente la forma en que Ricardo levantaba a Miguel. Exactamente. El comandante Jiménez tomó notas rápidamente en su libreta, mientras la detective Soto congelaba la imagen en el momento en que el impostor miraba directamente hacia la cámara. Por primera vez Carmen pudo ver su rostro con claridad, y lo que vio la llenó de un terror profundo y primitivo. No era Ricardo, los rasgos faciales eran similares, pero no idénticos. La mandíbula era ligeramente más ancha, la nariz un poco más recta, pero lo que más la perturbó fueron los ojos. Eran fríos, calculadores, completamente diferentes a los ojos cálidos y bondadosos de Ricardo. Este hombre estaba mirando directamente a la cámara con una expresión que solo se podía describir como triunfal, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y disfrutara cada segundo de ello. Este sujeto sabía que estaba siendo grabado, observó la detective Soto. Mire cómo sonríe ligeramente hacia la cámara. Está enviando un mensaje. Quiere que sepamos que fue intencional, que está en control. Carmen sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. ¿Qué clase de persona haría esto? ¿Por qué alguien querría torturar así a una familia? Su teléfono sonó de repente, haciendo que todos en la habitación se sobresaltaran. El número era desconocido, pero algo en su interior le dijo que era importante. Con manos temblorosas, contestó. ¿Carmen Vega?, preguntó una voz masculina que la hizo sentir como si su sangre se hubiera convertido en hielo. ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi hijo?, gritó Carmen, poniéndose de pie de un salto. El comandante Jiménez inmediatamente hizo señas a la detective Soto para que iniciara el rastreo de la llamada. Tu hijo está bien, Carmen. Está conmigo, y está muy contento de estar con su papá otra vez, dijo el hombre con una voz que era perturbadoramente similar a la de Ricardo, pero con un tono subyacente de crueldad que Ricardo nunca había tenido. Usted no es su papá está muerto. Devuélvamelo ahora mismo, gritó Carmen, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. ¿Estás segura de eso, Carmen? ¿Estás completamente segura de que Ricardo está muerto? Porque Miguel no parece tener ninguna duda de que yo soy su papá. De hecho, me acaba de decir que me extrañaba mucho y que está feliz de que finalmente haya regresado a casa. Carmen pudo escuchar la voz de Miguel de fondo, riéndose y hablando animadamente sobre algo. El sonido de la risa de su hijo, que normalmente era su sonido favorito en el mundo, ahora se sentía como puñaladas en su corazón. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué está haciendo esto?, sollozó Carmen. Quiero justicia, Carmen. Justicia por lo que me hiciste hace 3 años. Pensaste que podrías seguir adelante con tu vida, ¿verdad? Pensaste que podrías olvidar lo que pasó. Pero yo no lo olvido. Nunca lo olvido. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Yo no le he hecho nada a nadie. El 8 de septiembre del 2020 no te dice nada, Carmen. La carretera a Chapala. El tráiler sin frenos. Carmen sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. ¿Cómo sabía este hombre los detalles exactos del accidente de Ricardo? ¿Cómo conocía la fecha precisa, el lugar exacto? ¿Quién es usted?, murmuró con voz apenas audible. Soy alguien que perdió todo por tu culpa, Carmen. Y ahora es tu turno de perder lo que más amas. Miguel va a estar conmigo por un tiempo, tal vez para siempre. Depende de ti. ¿Qué tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer para que me devuelva a mi hijo. Primero, tienes que recordar lo que realmente pasó esa noche. Tienes que dejar de mentirte a ti misma. Y después tenemos que hablar de compensación. La línea se cortó, dejando a Carmen con el teléfono pegado a la oreja, temblando incontrolablemente. El comandante Jiménez inmediatamente se puso en contacto con sus técnicos para rastrear la llamada, pero Carmen sabía que probablemente había sido demasiado breve para obtener una ubicación precisa. Señora Vega, dijo la detective Soto con voz calmada pero urgente, necesito que me cuente todo sobre el accidente de su esposo. Todo lo que recuerde, por más insignificante que le parezca. Carmen se dejó caer en la silla, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. El accidente de Ricardo. Esa noche horrible que había tratado de bloquear de su memoria durante 3 años. Había sido un martes por la noche. Ricardo regresaba de hacer un trabajo extra en el taller de su amigo Gonzalo en Chapala. Había llamado alrededor de las 10:30 de la noche para decir que iba en camino. Era una noche lluviosa, comenzó Carmen, con la voz quebrada. Ricardo había ido a Chapala a reparar el carro de unos clientes. Siempre hacía trabajos extra los martes por las noches para ganar dinero adicional. Miguel y yo lo estábamos esperando en casa. La detective Soto tomaba notas meticulosamente. ¿A qué hora recibió la llamada sobre el accidente? A las 11:47 de la noche.
Fue el hospital de Chapala. Dijeron que había habido un accidente en la carretera, que un tráiler había perdido los frenos y había impactado varios vehículos. El carro de Ricardo quedó completamente destruido. ¿Hubo otros heridos en el accidente?, preguntó el comandante Jiménez. Carmen asintió lentamente. Sí, hubo otros vehículos involucrados. Creo que fueron 5 carros en total. Murieron 3 personas, incluyendo a Ricardo. Varios más resultaron heridos. ¿Recuerda los nombres de las otras víctimas? Carmen negó con la cabeza. Estaba tan devastada que no pude procesar esa información. Solo recuerdo que una de las víctimas era una mujer joven, como de mi edad, y había un hombre mayor. Creo que tenía familia. La detective Soto y el comandante Jiménez intercambiaron una mirada significativa. ¿Era posible que el secuestrador fuera un familiar de una de las otras víctimas? Alguien que de alguna manera culpaba a Ricardo o a Carmen por lo que había pasado. Necesitamos conseguir el reporte completo del accidente, dijo el comandante Jiménez, y necesitamos contactar a las familias de las otras víctimas para ver si alguien ha mostrado comportamiento obsesivo o vengativo. El teléfono de Carmen sonó otra vez. Esta vez era un mensaje de texto de un número diferente. Mira en tu buzón. Hay algo que necesitas ver. Papá Miguel. Carmen sintió náuseas al leer el mensaje. Papá Miguel. Era como Miguel siempre se refería a Ricardo cuando hablaba con otros niños sobre su familia. Este hombre no solo conocía detalles íntimos de su vida matrimonial, sino también del lenguaje privado entre madre e hijo. Tenemos que ir a mi casa ahora mismo, dijo Carmen, poniéndose de pie con determinación renovada. Sea lo que sea que haya dejado, puede darnos una pista sobre quién es o dónde tiene a Miguel. Durante el trayecto a su casa en la colonia americana, Carmen no podía dejar de pensar en las palabras del secuestrador. Justicia por lo que me hiciste hace 3 años. ¿Qué había hecho ella? Había sido una esposa fiel, una madre dedicada, una enfermera responsable. Nunca había lastimado intencionalmente a nadie en su vida. Pero mientras más pensaba en esa noche del accidente, más se daba cuenta de que había lagunas en su memoria. El trauma había bloqueado muchos detalles, y durante los 3 años siguientes, había evitado deliberadamente pensar en esa noche horrible. Había algo que no recordaba, algo importante que su mente había enterrado para protegerla del dolor. Su casa de 2 pisos en la calle Libertad se veía normal desde afuera, pero Carmen sintió un escalofrío al acercarse al buzón. Había un sobre manila grande que claramente no había estado ahí cuando se fue al trabajo esa mañana. Con manos temblorosas, sacó el sobre mientras los policías revisaban el área circundante en busca de cualquier señal del secuestrador. Dentro del sobre había fotografías. Fotografías que hicieron que Carmen sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eran fotos del accidente, tomadas desde diferentes ángulos, pero no eran las típicas fotos de la policía o de los reporteros. Estas habían sido tomadas por alguien que estuvo en la escena, alguien que había llegado antes que las autoridades. En una de las fotos, se podía ver el carro de Ricardo completamente aplastado bajo el tráiler. En otra, se veían los otros vehículos involucrados, pero la foto que más la perturbó mostraba a los paramédicos sacando cuerpos de los vehículos. Y en el fondo de esa foto, casi irreconocible pero definitivamente ahí, estaba ella misma. Carmen recordó de repente. Había llegado al lugar del accidente antes que los reportaran oficialmente. Había recibido una llamada anónima, alguien que le había dicho que Ricardo había tenido un accidente y le había dado la ubicación exacta. Había corrido hacia allá sin pensarlo 2 veces, llegando incluso antes que algunas de las ambulancias. ¿Quién tomó estas fotos?, murmuró, sintiendo cómo su memoria comenzaba a regresar en fragmentos dolorosos. En el reverso de una de las fotografías había un mensaje escrito a mano. ¿Ya recordaste lo que realmente pasó esa noche, Carmen? Nos vemos pronto, muy pronto. Esa noche, Carmen no pudo dormir ni un solo minuto. Se quedó sentada en la sala de su casa, rodeada de fotografías del accidente y documentos policiales que el comandante Jiménez había conseguido del archivo. Había instalado equipos de rastreo en todos sus teléfonos, y 2 agentes encubiertos vigilaban su casa desde una camioneta estacionada al final de la calle. Pero nada de eso la tranquilizaba. Su hijo estaba en las manos de un lunático, y ella todavía no entendía por qué. A las 3:33 de la mañana, su teléfono móvil vibró con un mensaje de texto. Era una foto de Miguel dormido en lo que parecía ser una cama desconocida, con una nota que decía: «Está soñando con su papá. ¿Tú también sueñas conmigo, Carmen?». Carmen sintió una rabia tan intensa que le quemaba las entrañas. Este monstruo no solo había secuestrado a su hijo, sino que ahora lo estaba usando para torturarla psicológicamente. Marcó inmediatamente el número desde el cual había llegado el mensaje, pero fue directo al buzón de voz. «Cobarde», gritó al teléfono. «Si tiene algo contra mí, venga y enfréntemelo. Deje a Miguel fuera de esto». A las 6:15 de la mañana, sonó el teléfono de la casa. Carmen se abalanzó sobre él, esperando que fuera el secuestrador, pero era la detective Soto. «Señora Vega, hemos identificado al sujeto. Su nombre es Roberto Mendoza, también conocido como El Lobo. Tiene un historial criminal extenso, principalmente fraude y suplantación de identidad. Y hemos descubierto su conexión con el accidente de su esposo». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué conexión? ¿Quién es él?».
Roberto Mendoza es el hermano menor de Silvia Mendoza, una de las víctimas del accidente del 8 de septiembre del 2020. Silvia tenía 28 años, era madre soltera de 2 niños pequeños, y murió en el impacto. Roberto culpa a su esposo del accidente, y por extensión, a usted. ¿Cómo puede culpar a Ricardo? El tráiler perdió los frenos. Fue un accidente. Aparentemente, Roberto tiene una teoría diferente sobre lo que pasó esa noche. Hemos encontrado evidencia de que ha estado obsesionado con usted y su familia durante los últimos 3 años. Tiene fotos, recortes de periódicos, incluso ha estado siguiendo sus rutinas diarias. Carmen sintió náuseas. ¿Me ha estado siguiendo durante 3 años? Eso parece, pero hay algo más, señora Vega. Algo que necesita saber antes de que él vuelva a contactarla. Hemos revisado los registros del hospital de esa noche, y hay discrepancias en su testimonio original. El mundo de Carmen se tambaleó. ¿Qué discrepancias? Usted dijo que recibió la llamada sobre el accidente a las 11:47 de la noche del hospital de Chapala, pero los registros muestran que esa llamada se hizo a las 11:52 de la noche. Sin embargo, el registro de emergencias muestra que usted llegó al lugar del accidente a las 11:35 de la noche, 12 minutos antes de que oficialmente se reportara. Carmen sintió como si alguien le hubiera vertido agua helada por toda la espalda. Los recuerdos comenzaron a regresar en oleadas dolorosas y confusas. Esa noche, esa maldita noche que había tratado de bloquear de su memoria. Yo recuerdo haber recibido una llamada antes, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Alguien me llamó y me dijo que Ricardo había tenido un accidente. No era del hospital. Era una voz que no reconocí. ¿Recuerda qué le dijo exactamente esa persona? Carmen cerró los ojos, forzando su mente a regresar a esa noche horrible. Me dijo que Ricardo había chocado en la carretera a Chapala, cerca del kilómetro 18. Me dijo que fuera inmediatamente si quería verlo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y usted fue? Sí, manejé como loca hasta allá. Cuando llegué, ya había 2 carros chocados, pero no había ambulancias todavía. Había un tráiler volcado y varios vehículos aplastados. Fue la escena más horrible que he visto en mi vida. La detective Soto hizo una pausa antes de hacer la siguiente pregunta. Señora Vega, ¿qué hizo cuando llegó al lugar del accidente? Carmen sintió como si fuera a vomitar. Los recuerdos estaban regresando ahora, claros y dolorosos como cristales rotos. Busqué el carro de Ricardo. Era un Tsuru azul. Lo encontré debajo del tráiler. Estaba completamente destruido. ¿Pudo ver a su esposo? Traté de acercarme, pero había demasiados vidrios y metal retorcido. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Había mucha sangre. ¿Había otras personas en la escena cuando usted llegó? Carmen se concentró intensamente. Había un hombre joven, como de 30 años. Estaba tratando de sacar a alguien de uno de los otros carros. Me ayudó a intentar llegar hasta Ricardo, pero era imposible. El tráiler era demasiado pesado. ¿Recuerda cómo se veía ese hombre? Era delgado, cabello negro. Tenía sangre en las manos porque había estado tratando de ayudar. Parecía desesperado. Gritaba el nombre de alguien. Silvia, creo. Sí, gritaba Silvia. La detective Soto exhaló lentamente. Señora Vega, ese hombre era Roberto Mendoza. Él también llegó al lugar del accidente antes que las autoridades, probablemente por la misma llamada anónima que usted recibió. Carmen sintió como si todas las piezas de un rompecabezas horrible estuvieran finalmente cayendo en su lugar. ¿Pero quién hizo esas llamadas? ¿Quién nos avisó a ambos? Esa es la pregunta clave. Alguien quería que tanto usted como Roberto estuvieran en la escena del accidente. Alguien que sabía lo que iba a pasar. El teléfono de Carmen sonó otra vez. Esta vez reconoció inmediatamente la voz de Roberto. ¿Ya te acordaste, verdad, Carmen? ¿Ya recordaste que estuvimos juntos esa noche, tratando desesperadamente de salvar a las personas que más amábamos? ¿Por qué está haciendo esto, Roberto? Los dos perdimos a alguien esa noche. Los dos somos víctimas. ¡Víctimas!, gritó Roberto con una amargura que cortaba como navaja. Tú no eres víctima de nada. Tu esposo provocó ese accidente. Eso no es verdad. El tráiler perdió los frenos. El tráiler perdió los frenos, porque tu esposo lo estaba rebasando ilegalmente en una curva ciega bajo la lluvia. Obligó al tráiler a frenar bruscamente y a desviarse. Los reportes oficiales lo confirman, pero nunca se presentaron cargos porque Ricardo murió en el accidente. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? Tu esposo manejaba a exceso de velocidad, probablemente bajo la influencia del alcohol. Las pruebas lo confirmaron, pero como estaba muerto, cerraron el caso. Silvia murió por la irresponsabilidad de tu esposo, Carmen. Y tú has vivido 3 años felices cobrando su seguro de vida, mientras mis sobrinos crecen sin madre. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Carmen. Parte de ella había sospechado que había más detalles sobre el accidente que no conocía, pero nunca había querido investigar más profundamente. El dolor de perder a Ricardo había sido suficiente. Aun si eso fuera verdad, sollozó
contestó Carmen. Yo no tuve la culpa. Y Miguel definitivamente no tiene la culpa. Es solo un niño inocente. Miguel va a crecer sin padre, exactamente como mis sobrinos crecieron sin madre. Ojo por ojo, Carmen. Pero él va a tener una ventaja que mis sobrinos nunca tuvieron. Va a tener un padre que realmente lo ame y lo cuide. Usted no es su padre. No, Miguel no parece tener dudas al respecto. Anoche me preguntó por qué había tardado tanto en regresar a casa. Le dije que había estado trabajando muy lejos, pero que nunca más me iba a ir. Se durmió abrazándome. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo durmió tan tranquilo? Carmen sabía que Roberto tenía razón en eso. Miguel había sufrido pesadillas constantes desde la muerte de Ricardo. Noches enteras llorando, preguntando por qué su papá no regresaba. La idea de que su hijo finalmente hubiera encontrado paz, aunque fuera con un impostor, era casi más dolorosa que el secuestro mismo. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Quiero que vengas sola al lugar donde empezó todo, la carretera a Chapala, kilómetro 18. Quiero que veas el lugar donde tu esposo mató a mi hermana. Y después vamos a decidir el futuro de Miguel. Y si no voy, entonces Miguel va a crecer creyendo que su madre lo abandonó, exactamente como tú me abandonaste a mí en esa carretera hace 3 años. La línea se cortó, dejando a Carmen con una decisión imposible. Podía llamar a la policía y arriesgarse a que Roberto huyera con Miguel para siempre, o este podía ir sola y enfrentar al hombre que culpaba a su familia por la tragedia más grande de su vida. Carmen miró las fotografías del accidente esparcidas por su mesa de centro. En una de ellas podía verse claramente a Roberto, más joven, desesperado, cubierto de sangre, tratando de sacar a su hermana del vehículo destrozado. En sus ojos había la misma desesperación que ella había sentido esa noche, la misma desesperación que sentía ahora. Detective Soto, dijo Carmen al teléfono, necesito que me escolte hasta la carretera a Chapala, y necesito que me prometa que van a estar listos para actuar si algo sale mal. Señora Vega, no podemos permitir que se ponga en peligro. Mi hijo está con un hombre que perdió la cordura hace 3 años. La única forma de recuperarlo es enfrentando la verdad de lo que pasó esa noche. Y la verdad es que todos fuimos víctimas, incluyendo Roberto. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, cuando Carmen llegó al kilómetro 18 de la carretera a Chapala. El lugar se veía completamente diferente a como lo recordaba de esa noche terrible 3 años atrás, donde antes había habido metal retorcido, vidrios rotos y sangre. Ahora había flores silvestres creciendo al borde del camino, y una pequeña cruz de madera que alguien había colocado para conmemorar a las víctimas. Carmen estacionó su carro y salió lentamente, sintiendo cómo sus piernas temblaban con cada paso. La detective Soto y el comandante Jiménez estaban posicionados estratégicamente a unos 500 metros de distancia, ocultos pero listos para actuar si la situación se salía de control. Carmen llevaba un micrófono oculto y un localizador GPS, pero sabía que si Roberto se daba cuenta, las posibilidades de recuperar a Miguel se reducirían a 0. El viento frío de la montaña le azotaba el cabello mientras esperaba. A lo lejos podía escuchar el sonido ocasional de vehículos pasando por la carretera, pero por lo demás, el lugar estaba sumido en un silencio inquietante. Carmen se acercó a la cruz de madera y leyó las placas que habían sido clavadas en ella. Ricardo Vega, 32 años. Silvia Mendoza, 28 años. José Ramírez, 67 años. Descansen en paz. Hermosa vista, ¿no te parece?, dijo una voz detrás de ella. Carmen se volteó y vio a Roberto Mendoza saliendo lentamente de detrás de unos arbustos. Se veía más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas que hablaban de años de insomnio y dolor. Llevaba puesta la misma chamarra de cuero café que había usado para engañar a Miguel, pero ahora Carmen podía ver lo desgastada que estaba, como si hubiera sido usada obsesivamente durante años. ¿Dónde está Miguel?, preguntó Carmen inmediatamente, luchando por mantener su voz calmada. Está cerca, muy cerca. Está esperando a que papá y mamá arreglen sus diferencias, respondió Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Sabes que me preguntó por ti? Me dijo que esperaba que no estuvieras muy enojada porque se había ido sin pedirte permiso. Carmen sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. Su hijo estaba preocupado por ella mientras estaba en las manos de un secuestrador. Roberto, por favor, Miguel es inocente en todo esto. Si tiene algo contra mí o contra Ricardo, déjemelo a mí. Él es solo un niño. Inocente. Roberto soltó una risa amarga que resonó por toda la montaña. ¿Sabes qué tan inocentes eran mis sobrinos cuando tuve que explicarles por qué su mamá nunca más iba a regresar a casa? Luis tenía 4 años, igual que Miguel tiene ahora 7. Elena tenía apenas 2 años. ¿Tienes idea de lo que es tratar de explicarle a una niña de 2 años por qué su mamá ya no va a cantarle canciones de cuna? Carmen podía ver lágrimas formándose en los ojos de Roberto, y por primera vez sintió algo parecido a la compasión por él. Lo siento muchísimo por su pérdida, Roberto. En serio, pero vengarse de Miguel no va a traer de vuelta a Silvia. No es venganza, gritó Roberto, con una voz quebrada por la emoción. Es justicia. Durante 3 años he visto cómo vives tu vida normal. Cómo llevas a Miguel a la escuela. Cómo van al parque los domingos. Cómo celebran su cumpleaños.
3 años de felicidad que mis sobrinos nunca van a tener. ¿Me ha estado siguiendo durante 3 años? Roberto asintió, secándose las lágrimas con la manga de la chamarra. Al principio solo quería entender por qué. ¿Por qué tu familia siguió adelante cuando la mía se desintegró completamente? Mi hermana era lo único que me quedaba en este mundo, Carmen. Nuestros padres murieron cuando éramos adolescentes. Silvia me crió, me cuidó, me enseñó a ser un hombre de bien. Carmen se acercó un paso más, tratando de establecer una conexión humana con él. Puedo ver cuánto la amaba, pero esto no es lo que ella hubiera querido para usted. ¿Cómo sabes lo que ella hubiera querido? Roberto la miró con ojos llenos de dolor y rabia. ¿Cómo puedes saber lo que pensaba una mujer que murió por culpa de tu esposo? Porque era madre, respondió Carmen suavemente. Y ninguna madre querría que los hijos de otra mujer sufrieran para vengar a los suyos. Eso no es amor, Roberto. Eso es odio. Y el odio solo trae más dolor. Roberto guardó silencio por un momento, contemplando las flores silvestres que crecían donde había sido el lugar del accidente. ¿Sabías que vengo aquí todas las semanas? Cada martes por la noche, a la misma hora que pasó el accidente. Me siento aquí y hablo con Silvia. Le cuento sobre Luis y Elena, sobre cómo están creciendo sin ella. ¿Cómo están los niños?, preguntó Carmen genuinamente preocupada. Luis está en terapia psicológica. Tiene pesadillas constantes. Elena ya ni siquiera recuerda a Silvia, y eso me duele más que cualquier otra cosa. Viven con mi tía abuela en Michoacán, porque yo no he podido cuidarlos adecuadamente. Mi obsesión con ustedes ha consumido mi vida. Por primera vez, Carmen vio a Roberto no como un monstruo, sino como un hombre roto por el dolor. Roberto, no es demasiado tarde. Puede regresar con sus sobrinos. Puede ser el padre que ellos necesitan. Pero tiene que dejar ir el pasado. ¿Cómo tú lo hiciste?, preguntó Roberto con sarcasmo. ¿Cómo dejaste ir el pasado y seguiste adelante con tu vida perfecta? Mi vida no ha sido perfecta, gritó Carmen, sintiendo años de dolor acumulados saliendo a la superficie. Yo también perdí al amor de mi vida esa noche. Miguel llora por su papá todas las noches. Yo trabajo dobles turnos para poder mantenerlo. Tengo pesadillas sobre el accidente. Hay días en los que apenas puedo levantarme de la cama. Pero sigues teniendo esperanza, dijo Roberto suavemente. Sigues creyendo que las cosas van a mejorar. Yo perdí la esperanza hace 3 años. Carmen sintió su teléfono vibrar con un mensaje de texto. Era una foto de Miguel durmiendo en el asiento trasero de un carro, con una nota que decía: «Estás soñando con ir al parque mañana. ¿Iremos los 3 juntos?» «¿Dónde está?», preguntó Carmen, mostrándole el teléfono a Roberto. «En mi carro, estacionado a unos 100 metros de aquí. Está durmiendo tranquilamente. Le dije que íbamos a recoger a mamá para ir todos juntos a casa». Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. Miguel estaba cerca, pero todavía completamente a merced de Roberto. ¿Qué necesita de mí para terminar con esto? Roberto se quedó callado por un largo momento, mirando hacia el horizonte donde el sol ya había desaparecido completamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Necesito que reconozcas que Ricardo tuvo parte de la culpa en el accidente. Necesito que admitas que Silvia murió porque tu esposo tomó una decisión imprudente esa noche». Carmen sintió como si todas las defensas que había construido alrededor del recuerdo de Ricardo se desmoronaran. Durante 3 años, había idealizado a su esposo, había bloqueado cualquier información negativa sobre el accidente. Pero la verdad era que siempre había sospechado que había algo más. El reporte de la autopsia mostró que Ricardo había estado bebiendo esa noche, admitió finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No mucho, pero lo suficiente para afectar su juicio. Y sé que siempre manejaba muy rápido cuando estaba estresado. ¿Por qué estaba estresado esa noche?, preguntó Roberto. Carmen cerró los ojos, recordando la pelea que habían tenido antes de que Ricardo se fuera a Chapala. Habíamos discutido sobre dinero. Yo quería que dejara de hacer trabajos extra tan lejos de casa, especialmente por las noches. Pero él insistía en que necesitábamos el dinero adicional. Se fue enojado. Así que manejó rápido y furioso por una carretera peligrosa, bajo la lluvia, después de haber estado bebiendo. Y Silvia pagó el precio. Carmen asintió, sollozando. Lo siento tanto, Roberto. Siento mucho que Silvia haya muerto. Siento mucho que Luis y Elena hayan perdido a su mamá. Siento mucho que usted haya perdido a su hermana. Si pudiera cambiar lo que pasó esa noche, lo haría sin dudar. Roberto se quedó callado por varios minutos, procesando las palabras de Carmen. Finalmente, sacó su teléfono y marcó un número. «Miguel, despierta, hijo. Es hora de que veas a tu mamá». A los pocos minutos, Carmen vio una figura pequeña corriendo hacia ella por la carretera. Era Miguel, con su cabello rizado despeinado por el sueño y una sonrisa enorme en su rostro. «Mami, papá me trajo a verte», gritó Miguel, lanzándose a los brazos de Carmen. Carmen lo abrazó con una fuerza que casi le cortaba la respiración, sintiendo cómo sus lágrimas empapaban el cabello de su hijo. «Mi amor, mi niño hermoso, ¿estás bien? ¿Te lastimó?» «No, mami. Papá me cuidó muy bien. Me compró hamburguesas y jugamos videojuegos. Me dijo que había estado trabajando muy lejos pero que ya había regresado para quedarse». Carmen miró a Roberto por encima de la cabeza de Miguel. El hombre parecía devastado, como si finalmente se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Miguel», dijo Roberto con voz quebrada, «necesito decirte algo importante. Yo no soy realmente tu papá.
Miguel lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Claro que eres mi papá. Te pareces a él, hablas como él, incluso tienes su chamarra. No, hijo. Tu papá verdadero murió hace 3 años. Yo soy alguien que quería mucho que fueras mi hijo, pero no tengo derecho a pretender ser tu papá. Miguel comenzó a llorar, confundido y asustado. No, tú eres mi papá, no te vayas otra vez. Carmen sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos viendo a su hijo sufriendo otra vez la pérdida de una figura paterna. Roberto se arrodilló frente a Miguel, tomando sus pequeñas manos. Miguel, tu papá verdadero te amaba más que a nada en el mundo, y aunque él ya no puede estar contigo, siempre vas a tener su amor en tu corazón, y tienes a tu mamá, que te ama tanto como tu papá te amaba. Pero ¿por qué te tienes que ir? No puedes quedarte y ser mi papá ahora. Roberto miró a Carmen con una expresión de dolor indescriptible, porque le hice daño a tu mamá, y las personas que hacen daño tienen que asumir las consecuencias de sus acciones. 6 meses después del secuestro, Carmen estaba sentada en la oficina de la doctora López, la psicóloga infantil que había estado ayudando a Miguel a procesar lo que había pasado. Era una tarde soleada de septiembre, y a través de la ventana podía ver a su hijo jugando en el pequeño jardín de la clínica con otros niños, riendo mientras perseguía una pelota de fútbol. ¿Cómo ha estado durmiendo?, preguntó la doctora López, revisando sus notas de las sesiones anteriores. Mucho mejor, respondió Carmen, sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en años. Las pesadillas han disminuido considerablemente. Creo que finalmente está empezando a entender lo que pasó. Durante los primeros meses después del secuestro, Miguel había estado profundamente confundido. Había insistido en que Roberto realmente era su papá, y había llorado todas las noches preguntando por qué papá había tenido que irse con los policías. Carmen había tenido que explicarle una y otra vez, con palabras que un niño de 7 años pudiera entender, que había personas en el mundo que a veces hacían cosas malas cuando estaban muy tristes o muy enojadas. La terapia de juego ha sido muy efectiva, continuó la doctora López. Miguel ha estado representando la experiencia a través de sus juegos, lo cual es una forma saludable de procesarla. Ya no se refiere a Roberto como su papá, ahora lo llama el señor triste. Carmen sonrió levemente. El señor triste era una descripción bastante acertada de Roberto Mendoza. Durante el juicio, que había durado 3 meses, Carmen había tenido la oportunidad de ver a Roberto varias veces. Cada vez se veía más delgado, más gris, más consumido por el arrepentimiento. Su abogado había argumentado que actuó bajo extrema perturbación emocional, y efectivamente había recibido una sentencia reducida, 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 3 años. Pero lo que más había impactado a Carmen no había sido el juicio, sino lo que pasó después. 2 semanas después de que Roberto fuera sentenciado, ella había recibido una carta de él desde la prisión. Era una carta larga, escrita a mano con letra temblorosa, en la que Roberto le pedía perdón no solo a ella y a Miguel, sino también a la memoria de Ricardo y Silvia. En la carta, Roberto le contaba sobre sus sobrinos. Luis, ahora de 7 años, había comenzado a mejorar en terapia, y había empezado a hablar sobre su mamá sin llorar. Elena, de 5 años, había comenzado la escuela, y era una niña brillante y cariñosa que había heredado la sonrisa de Silvia. Roberto había decidido firmar los papeles, para que su tía abuela los adoptara oficialmente, reconociendo que él no estaba en condición mental de ser su tutor. Hay algo que quiero preguntarle sobre Roberto, dijo Carmen a la doctora López. He estado pensando en visitarlo en la prisión. ¿Cree que sería beneficioso para mi proceso de sanación? La doctora López se inclinó hacia adelante, considerando la pregunta cuidadosamente. ¿Qué espera obtener de esa visita? Carmen había pensado mucho en esa pregunta durante las últimas semanas. Creo que ambos necesitamos cerrar este capítulo adecuadamente. Roberto perdió a su hermana por culpa de las decisiones imprudentes de Ricardo. Yo perdí a mi esposo en el mismo accidente. Miguel estuvo en el medio de nuestra guerra, y eso no fue justo para él. ¿Ha hablado con Miguel sobre la posibilidad de visitar a Roberto? Sí, y me sorprendió su respuesta. Me dijo que quería decirle al señor triste que ya no estaba enojada con él, y que esperaba que él tampoco estuviera triste para siempre. La doctora López sonrió. Los niños tienen una capacidad extraordinaria para el perdón. Es una lección que los adultos podríamos aprender de ellos. Una semana después, Carmen y Miguel estaban sentados en la sala de visitas de la prisión estatal, esperando a que trajeran a Roberto. Miguel se veía nervioso pero determinado, aferrando un dibujo que había hecho especialmente para esta ocasión. Era un dibujo de 3 figuras, una mujer, un niño y un hombre con una expresión triste. Arriba había escrito con su letra infantil, para el señor triste. Espero que ya no esté triste. Cuando Roberto entró a la sala de visitas, Carmen apenas lo reconoció. Había perdido mucho peso, tenía el cabello completamente gris, y sus ojos mostraban una tristeza profunda, pero también algo que Carmen no había visto antes. Paz. Carmen, dijo Roberto suavemente, sentándose frente a ellos. No esperaba. Muchas gracias por venir. Hola señor triste, dijo Miguel con esa franqueza que solo tienen los niños. Te traje un dibujo. Roberto tomó el dibujo con manos temblorosas, y Carmen vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al verlo. Es muy hermoso, Miguel. Muchas gracias. Mamá me dijo que estás muy triste porque tu hermana se fue al cielo. Mi papá también se fue al cielo.
Pero la doctora López dice que las personas que amamos siempre están en nuestro corazón, incluso cuando no podemos verlas. Roberto asintió, secándose las lágrimas discretamente. Tu mamá y la doctora López tienen razón. Mi hermana Silvia siempre va a estar en mi corazón. Carmen tomó una respiración profunda antes de hablar. Roberto, vine aquí porque quería decirle algo importante. Lo que usted hizo estuvo mal, y Miguel y yo sufrimos mucho, pero también entiendo por qué lo hizo. Usted estaba sufriendo, y el dolor a veces hace que las personas tomen decisiones terribles. No hay excusa para lo que hice, Carmen. Puse en peligro a un niño inocente. Los he lastimado a ambos de formas que tal vez nunca puedan perdonar. Pero sí lo perdonamos, dijo Carmen firmemente. No porque lo que hizo estuvo bien, sino porque el perdón es para nosotros, no para usted. Miguel y yo necesitamos seguir adelante con nuestras vidas, y no podemos hacerlo cargando odio y resentimiento. Miguel asintió vigorosamente. Sí, y también quería decirte que ya sé que tú no eres mi papá verdadero. Mi papá verdadero está en el cielo cuidándome. Pero no estoy enojado contigo por pretender ser él. Creo que querías tener un hijito como yo porque extrañabas mucho a tu familia. Roberto rompió a llorar abiertamente, algo que Carmen se dio cuenta que probablemente no había hecho en años. Miguel, eres un niño muy especial. Tu papá verdadero estaría muy orgulloso del hombre que vas a llegar a ser. ¿Sabes qué? Dijo Miguel con esa sabiduría infantil que a veces sorprende a los adultos. Creo que tu hermana Silvia también estaría orgullosa si dejaras de estar tan triste y te concentraras en ser feliz otra vez. Durante la hora que duró la visita, Roberto les contó sobre su vida en la prisión. Había comenzado a asistir a terapia grupal para personas que habían perdido seres queridos. También había empezado a estudiar para obtener su certificado de técnico en computación, con la esperanza de conseguir un trabajo honesto cuando fuera liberado. Pero lo más importante era que había estado escribiendo cartas semanales a sus sobrinos, reconstruyendo lentamente la relación que había perdido durante sus años de obsesión. Mis sobrinos van a visitarme la próxima semana, dijo Roberto con una pequeña sonrisa, la primera que Carmen le había visto. Es la primera vez que los veo desde que todo esto pasó. Estoy nervioso, pero también emocionado. ¿Les has hablado de nosotros?, preguntó Carmen. Sí, les conté lo que hice, y por qué estuvo mal. Luis me dijo algo muy parecido a lo que Miguel me dijo hoy. Me dijo que mi mamá no hubiera querido que lastimara a otras personas por estar triste por ella. Cuando terminó la visita, Miguel abrazó a Roberto brevemente. Adiós, señor triste. Espero que la próxima vez que te vea ya no estés tan triste. Carmen y Miguel se fueron de la prisión en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. Era el silencio de dos personas que finalmente habían encontrado paz con una tragedia que nunca debió suceder, con un dolor que habían compartido con un extraño que se había convertido, brevemente, en parte de sus vidas. Mientras conducía de regreso a casa, Carmen pensó en Ricardo. Pensó en sus errores, en sus imperfecciones, en la noche que manejó demasiado rápido y borracho por una carretera peligrosa. Pensó en Silvia, cuyos hijos crecerían sin conocer nunca a su madre. Pensó en Roberto, un hombre que había sido destrozado por el dolor y la obsesión. Y pensó en Miguel, su pequeño hijo, que a través de todo esto había aprendido algo que muchos adultos nunca llegan a entender, que el perdón no es debilidad, sino la forma más fuerte de sanar. La vida era frágil, y los accidentes ocurrían sin advertencia. Las personas tomaban decisiones imprudentes en momentos de debilidad. Las tragedias afectaban a familias completamente inocentes. Y a veces, solo a veces, la única forma de avanzar era reconocer que nadie era completamente culpable, y nadie era completamente inocente. Todo el mundo estaba simplemente haciendo lo mejor que podía con el dolor que llevaba en su corazón. Mami, preguntó Miguel desde el asiento trasero, ¿crees que el señor triste va a estar triste para siempre? Carmen miró a su hijo a través del espejo retrovisor y sonrió. No, mi amor. Creo que poco a poco va a aprender que puede ser feliz otra vez, así como tú y yo estamos aprendiendo a ser felices. ¿Y papá va a estar en el cielo viéndome crecer? Sí, mi amor, tu papá siempre va a estar contigo, en tu corazón, así como la hermana del señor triste siempre va a estar con él. Miguel quedó satisfecho con esa respuesta y volvió a mirar por la ventana, viendo pasar los árboles y las casas de la ciudad. Carmen continuó conduciendo, pensando en que la vida no era sobre encontrar culpables o buscar venganza, era sobre seguir adelante, honrar a los que habían muerto, y aprender a amar aún en medio del dolor. En 6 meses más, Roberto sería elegible para libertad condicional. Si mantenía su comportamiento en la cárcel, probablemente sería liberado, pero ya no sería la misma persona que había entrado. La prisión había sido una forma de purificación para él, un lugar donde finalmente había podido enfrentar el dolor que había estado reprimiendo durante años. Y cuando saliera, tal vez, solo tal vez, podría comenzar su vida de nuevo, esta vez no en busca de venganza, sino en busca de redención. Carmen sabía que eso sería un camino difícil. Roberto tendría que aprender a vivir con la culpa de lo que había hecho. Tendría que reconstruir su relación con sus sobrinos. Tendría que encontrar una forma de honrar la memoria de Silvia, sin dejar que el dolor lo consumiera. Pero al menos ahora, tenía una oportunidad. Al menos ahora, sabía que había personas que lo perdonaban. Al menos ahora, había una pequeña esperanza de que la oscuridad no sería permanente. Y eso, pensó Carmen mientras conducía a través de la noche, era más de lo que la mayoría de las personas merecía. Pero a veces, la vida ofrecía esos regalos inesperados. Una segunda oportunidad,
la posibilidad de redención, el poder del perdón para sanar incluso las heridas más profundas.